Imagina que eres un campesino pobre de la Galia, o un joven sin tierra en Hispania, o simplemente alguien harto de pasar hambre. Te enteras de que en la ciudad más cercana hay reclutamiento para la legión. Te dicen, te dan comida, sueldo y gloria. No mencionan que también te dan latigazos, desconfianza y un entrenamiento que te rompe el alma. Te presentas, te revisan como si fueras ganado, miden tu altura, tu constitución física, incluso te miran los dientes, como si fueras un caballo. Tienes cicatrices. ¿De qué tipo? ¿Sabes escribir? Eso puede jugar en tu contra. No quieren filósofos, quieren carne de cañón obediente. Si pasas la criba, lo primero que haces no es luchar, ni tocar una espada. Te afeitan la cabeza, te quitan tu ropa, tus cosas, tu nombre si hace falta, y te asignan a un contubernium, un grupo de 8 hombres con los que compartirás absolutamente todo. Tienda, comida y castigos. El entrenamiento empieza al día siguiente. Te dan un escudo de mimbre y una espada de madera, que pesa el doble que la de verdad. Porque la lógica romana era simple. Si puedes con lo peor, podrás con lo normal. Entrenas bajo el sol, bajo la lluvia, bajo las amenazas de un centurión que probablemente ya mató a más de uno por desobedecer. ¿Corres lento? Te atan piedras a los pies, te caes, te gritan, te quejas, te pegan, te rindes, te expulsan o te humillan públicamente. Roma no quería valientes, quería autómatas. Y si sobrevives la instrucción sin morir de agotamiento, aún no eres legionario. Antes debes hacer un sacramentum, un juramento sagrado ante los dioses. Te comprometes a obedecer órdenes, aunque eso signifique morir. Y si alguna vez rompes ese juramento, ya no eres humano, eres basura. Y Roma castiga la basura con látigo, con deshonra o con una ejecución lenta. A veces, todas a la vez. Lo peor, a partir de ese momento no puedes dejar la legión, ni por enfermedad, ni por arrepentimiento, ni por locura, solo por muerte o por vejez extrema, si llegas. Si te estás preguntando por qué alguien en su sano juicio firmaría para esta locura, es que necesitas suscribirte ya mismo. Aquí contamos cosas que no salen en Netflix ni en los libros del cole. Dale al botón, que es gratis y no necesitas hacer juramento a Júpiter. ¿Te imaginas tener que levantar una espada de 5 kilos todos los días, correr con una armadura puesta y encima jurar que si desobedeces te pueden cortar la cabeza? Bienvenido al ejército romano, pero espera, que esto es solo el principio. Quédate hasta el final y verás por qué algunos soldados acababan prefiriendo morir antes que desertar. Literalmente una vez juraban lealtad eterna a Roma. Los aspirantes no se convertían en soldados al instante. Primero venía la etapa más despiadada de todas, el entrenamiento. Y no hablamos de unas flexiones y ya. Hablamos de meses de instrucción, donde los romanos convertían campesinos, criminales o voluntarios pobres en auténticas bestias de guerra. Les enseñaban a marchar más de 30 kilómetros diarios con más de 30 kilos encima, a formar en testudo, la famosa formación de escudos que parecía una tortuga, y a combatir con armas 2 veces más pesadas que las reales, para que en batalla real les parecieran ligeras. Imagínate entrenar con una espada que pesa lo mismo que un jamón entero, y si uno se quejaba o no daba la talla, castigos. Desde azotes públicos hasta la famosa fustuarium, que era ser literalmente apaleado por tus propios compañeros hasta morir por cobarde. El mensaje era claro: Roma no necesitaba blandos, necesitaba soldados capaces de matar y morir sin pestañear. Y lo más curioso, muchos aguantaban. ¿Por qué? Porque aunque parecía una pesadilla, si sobrevivías, la legión te ofrecía algo que pocos en el imperio tenían: prestigio, camaradería y, si tenías suerte, tierras y riqueza.
Después de semanas rompiéndote el cuerpo, llega el momento más solemne y aterrador, el sacramentum, el juramento sagrado que te ata a Roma para siempre. No es una promesa cualquiera, es un compromiso de vida o muerte. Firmas con sangre, literalmente, y juras lealtad absoluta al César y a tu legión, sin excusas ni vueltas atrás. Si desertabas, eras considerado un traidor, y la traición no solo se castigaba con la muerte, sino que también arrastraba el desprecio eterno para ti y tu familia. Las consecuencias no eran solo legales. Si un legionario rompía su juramento, podía ser sometido a un castigo brutal llamado fustuarium, donde sus compañeros le azotaban con palos hasta dejarlo al borde de la muerte. Roma no bromeaba con la disciplina, y no creas que ese juramento solo valía para la batalla. Cualquier signo de desobediencia, un comentario desafortunado sobre el César o incluso acciones tan pequeñas como toser fuerte en formación podían desatar castigos colectivos para toda la cohorte. La disciplina era la base del poder romano, pero ¿qué te obligaba a cumplir? Miedo, sí, pero también el honor romano, la presión del grupo y el sueño de salir de la pobreza, porque una vez jurado, eras parte de algo más grande, la máquina, la guerra más temible de la antigüedad. ¿Quieres saber cómo era el día que por fin te daban tu espada de verdad y te mandaban directo a la carnicería? Prepárate, porque lo que viene no es para cardíacos. Después de meses de sudor, castigos y juramentos, por fin llega el momento que todo legionario esperaba y temía. Te entregan el gladius, la espada, corta que es la verdadera estrella del soldado romano. También te dan el scutum, el enorme escudo rectangular que te protege de flechas, lanzas y la muerte misma. Y tus caligae, esas sandalias con clavos que parecían hechas para machacar más que para caminar. Pero no creas que te dan estas herramientas y te dejan en paz para que te prepares. No, en cuanto las tienes en la mano, te mandan directo a la frontera más peligrosa del imperio. ¿Germania? Perfecto. Los bárbaros con sus hachas y su brutalidad serán tus primeros maestros en la guerra real. La realidad era cruda. Si sobrevivías al primer día, eras un privilegiado. No porque fueras el mejor, sino porque la guerra era una lotería sangrienta. Y Roma no lloraba por sus soldados caídos. No había tiempo para miedos ni dudas. La batalla exigía que te movieras rápido, golpeases con fuerza y resistieras hasta el final. Las heridas se ignoraban, el cansancio se aplastaba y el miedo, ese se enterraba bajo toneladas de disciplina. ¿Te imaginas que aunque ganes la batalla, te azoten o maten por un error pequeño? Prepárate para conocer los castigos más brutales que sufrían incluso los vencedores. No es una historia para corazones débiles. Sobrevivir a la batalla no significaba que estuvieras fuera de peligro. Al contrario, la disciplina romana era implacable y la ley de la legión podía ser más cruel que los enemigos. Perdiste el casco, azotes. Retrocediste un paso sin orden, ejecución inmediata, huyeron tus compañeros. La temida decimatio. 1 de cada 10 soldados del grupo era seleccionado por sorteo y ejecutado frente a todos, para enseñar que la deserción se pagaba con sangre. Estas normas salvajes eran la garantía de que nadie pensara en desertar o actuar por cuenta propia. Roma convertía a sus soldados en una máquina perfecta, donde la individualidad valía menos que el orden. Pero no solo era castigo físico. La humillación pública, el aislamiento y la deshonra social eran formas poderosas de mantener la fila en línea. ¿Crees que con esto terminaba la vida del legionario? Ni de lejos. Mientras tú te partías la cara y recibías latigazos, el general se llevaba medallas, estatuas y besos del Senado.
¿Quieres saber qué ganaban realmente los soldados? La siguiente parte lo revela. Después de meses o incluso años enfrentándose al frío, la sangre y la muerte, muchos podrían pensar que los legionarios recibían grandes recompensas por su sacrificio. Pero la verdad es mucho más dura y compleja. Los generales, envueltos en sus togas y medallas de oro, recibían honores, estatuas en las plazas y el reconocimiento del Senado. Sus nombres se grababan en los monumentos y sus familias disfrutaban de prestigio y riquezas. Pero ¿qué recibía el soldado raso? Un pago que apenas alcanzaba para sobrevivir, tierras a veces pequeñas y poco fértiles como recompensa, si es que la recibía, y una jubilación que llegaba solo después de 20 o 30 años de servicio. Muchos no llegaban vivos a verla. Además, los veteranos a menudo eran abandonados en la miseria, olvidados por un imperio que valoraba más la disciplina y el orden que la vida de sus hombres. Sin embargo, había algo más poderoso que cualquier pago o tierra: el sentido de pertenencia a una legión invencible, la camaradería forjada en la sangre y la certeza de que, aunque tu cuerpo estuviera roto, tu espíritu era parte de una maquinaria imparable que había construido el Imperio Romano. Pero la historia de estos soldados no termina en la jubilación ni en el olvido. Hay secretos oscuros, historias de traiciones y sacrificios que el imperio intentó enterrar para siempre. ¿Quieres conocerlos? La próxima parte te llevará al lado más oscuro de la Legión Romana. El esplendor del Imperio Romano esconde secretos que pocos se atreven a contar. Tras la disciplina férrea y el orgullo de la Legión, había sombras profundas, soldados que, cansados de años de lucha y castigos, intentaron rebelarse solo para ser aplastados sin piedad. Traiciones internas que acabaron en ejecuciones públicas, con el propósito de mantener el miedo vivo en cada rincón del campamento. Peor aún, existían sacrificios humanos, rituales secretos para apaciguar a los dioses y asegurar la victoria, oscureciendo el honor de aquellos que creían proteger el imperio con su vida. Las historias oficiales callan estas verdades, pero en las catacumbas de Roma, entre sus ruinas y tumbas, se encuentran las pruebas de que no todo era gloria ni disciplina. Los legionarios eran héroes, pero también piezas en un juego de poder y muerte donde la supervivencia era una batalla constante, incluso dentro de sus propias filas. Cuando un legionario caía en batalla, su cuerpo no siempre recibía el trato digno que imaginas. En medio del caos y la guerra, la prioridad era mantener la moral y la eficacia de la legión, no el funeral de cada soldado. Si el ejército estaba en campaña, muchas veces los cuerpos se enterraban rápidamente en fosas comunes cerca del campamento, sin ritos elaborados ni lápidas. La rapidez era vital para evitar enfermedades y no retrasar la marcha. En casos de bajas masivas, como en batallas sangrientas, las fosas comunes eran la norma. A veces se usaban zanjas grandes donde se enterraban decenas de soldados juntos, sin distinción. Pero no todo era abandono. En campañas estables o ciudades conquistadas, los legionarios con méritos podían recibir sepultura digna y las inscripciones en piedra les honraban, dejando un legado para sus familias. Sin embargo, la mayoría de los soldados fallecidos jamás volvía a casa. Sus familias a menudo ni siquiera recibían noticias claras, y los cuerpos quedaban enterrados lejos, en tierras que poco tenían que ver con su origen. Para Roma, el sacrificio era una moneda corriente, pero la memoria personal, un lujo que pocos podían permitirse. Tras décadas de sangre, sudor y sacrificios, ¿qué quedaba realmente para un legionario romano? La mayoría no recibía medallas ni estatuas. Su vida, una batalla constante, terminaba muchas veces en el anonimato. Roma reconocía a sus héroes, sí,
pero casi siempre eran los generales, los comandantes, quienes recibían la fama, el oro y los honores públicos. El soldado común quedaba olvidado, salvo en pequeñas inscripciones en tumbas o en mosaicos que hoy nos cuentan su historia. Pero su legado no está solo en las palabras, está en las calzadas que construyeron, en los campamentos fortificados que aún se descubren, en las fronteras que mantuvieron firmes contra invasores, y en la cultura militar que cambió para siempre la historia de Europa. Muchos legionarios que sobrevivían a 25 años de servicio recibían tierras para cultivar, una forma de recompensa tardía y dura. Pero esas tierras, muchas veces, eran zonas peligrosas y aisladas, poniendo al veterano en una nueva batalla, la de sobrevivir en soledad. El verdadero legado de un legionario es su resistencia, la capacidad de soportar el sufrimiento, la disciplina inquebrantable y la lealtad a una idea que iba mucho más allá de uno mismo: Roma. Cuando caminas por ruinas romanas, cuando ves sus arcos, sus fortalezas y sus caminos, estás pisando el testimonio silencioso de millones de hombres que dieron todo y apenas recibieron nada a cambio.